Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola Willy, ¿me copias? Muy buenas noches, no sé si alguien me puede dar una señal si estamos llegando bien. Excelente, gracias Willy, gracias Juanito. Muy buenas noches familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué gusto verte Juan, gusto de verte Willy, gusto de verte María Rivas. Arelis Ramírez, un abrazo también a la distancia, que Dios los bendiga. Vamos a comenzar orando, como siempre lo hacemos, poniendo este tiempo en las manos del Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que dirige esta reunión de principio a fin y que la palabra que ha de compartirse en esta noche sea de bendición, sea de edificación, sea realmente bueno para el crecimiento espiritual de todos los que puedan escuchar esta palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, amoroso Dios, gracias te damos por la vida, por la salud. Gracias por la reunión, gracias por la coinonía, gracias por el grupo, Señor, que nos acompaña noche a noche. Gracias, Señor, por el alimento que hemos tenido en este día. Gracias por el abrigo, gracias, Padre, porque tenemos un techo sobre nuestras cabezas. Gracias, Señor, porque nos has salvado del lazo del cazador y de la peste destructora. Gracias, Dios, porque hoy estamos expectantes de escuchar tu palabra, y aprender a obedecerte y a creerte a ti por sobre todas las cosas. Amoroso Dios, estaremos compartiendo sobre un tema muy importante que es vital para la vida de un creyente, de un cristiano, que puedan saber, oh Dios mío, cómo se debe adorar, honrar al único Dios verdadero que eres tú, Señor. Tú eres nuestro Padre, nuestro Señor, de quien soy, a quien sirvo y en cuya presencia estoy levantando una oración de gratitud a ti por cada uno de mis hermanos, por mi hijo Caleb y por mí en esta noche. Gracias, Padre. Entregamos este tiempo en tus manos. Glorifícate tu Padre en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué bendición estar reunidos juntos en armonía, dice el Salmo. La idolatría, la esencia de la idolatría. Este es un tema que vamos a estar tocando en estas 3 o 4 sesiones. Es muy importante, ¿no? Tal vez vamos a trastocar algunas susceptibilidades, pero no hay de otra. Tenemos que hablar lo que la Biblia nos enseña, lo que encontramos escrito aquí. Espero que lo tomen con madurez porque es palabra de Dios. Amén. La esencia de la idolatría. Mañana estaremos avanzando también con un tema que tiene que ver cuál es la posición de Dios frente a la idolatría. Eso lo veremos mañana. En fin, vamos comenzando ahora. La idolatría, amados hermanos, es el pecado que más se repite a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Es lo que ha venido arrastrando históricamente todo el camino hasta el día de hoy. Acá en Lima estamos en octubre, el mes morado, ¿no? Y ya explicaré un poquito de eso para los que nos ven desde otras latitudes, para los que no nos ven desde Lima, sino de otro lado, estaremos explicando un poco de eso, ¿no? El primer caso registrado fue en la familia de Jacob, o sea, estamos hablando del primer caso en la Biblia, en la familia de Jacob. ¿Qué pasa? Cuando Jacob se pelea, digamos, le quita la primogenitura, le roba la bendición a su hermano Esaú, ya explicamos eso la semana pasada, ¿verdad?
Entonces, su mamá, que era la alcahuete ahí, porque ella es la cómplice, ¿no? De Jacob, le dice, ándate, vete al pueblo que está lejos donde está mi hermano Labán, búscalo y ahí te va a dar este cobijo. Entonces, él arranca, porque su hermano Esaú lo quería matar, punto. Entonces, él se va. Entonces, en ese caminar, y le da la noche por medio camino por ahí. Entonces él se acuesta a un lugar, busca un lugar donde pasar la noche, y bueno, se acuesta, pone una piedra de almohada, es todo lo que tenía, y se duerme. Y cuando está ahí, él sueña, y ve una escalera de ahí, de donde él estaba, una escalera que llevaba al cielo, y que ángeles subían y bajaban por ahí. Entonces, él recuerda claramente el sueño y dice, esto no puede ser otra cosa que Betel, casa de Dios y fuerza del cielo. Entonces al despertar dice, hace una promesa ahí. Dice, si tú, Señor, me haces regresar con vida de este mi viaje, yo aquí te levantaré un altar. Interesante. Y se va de viaje. Amanece el día y se va. Pasan muchos años y él tiene que regresar ya. Coge a sus mujeres, a sus hijos, ¿no? Y se regresa. Y tienen que pasar por ese mismo lugar. Entonces él se acuerda que ahí en ese lugar el Señor le dio un sueño y él le promete algo, que ahí levantaría un altar. Entonces, en ese preciso, para entrar ya en ese lugar de Betel, ¿no? Entonces ahí es donde él dice a toda su gente que venía con él, le dice, sáquense todo lo que tenga que ver con ídolos. Sáquense todo, todo, todo. Votó todo. Esto está por si acaso en Génesis 35 del 1 al 4, ¿no? Cuando llega Jacob a Betel, ordenó que se quitaran todas las imágenes y todo signo de idolatría. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, una vez que todos los que venían con él era el padre, era el varón ahí, entonces todos obedecieron, pues se sacaron todas las cosas que tenían que ver con idolatría, para entrar ahí y levantar un altar y adorar a Dios ahí conforme él había prometido cuando él se fue escapando de su hermano para que no lo matara. Ese es el primer caso. El segundo caso está en Éxodo 32, del 1 al 6. Encontramos la primera historia registrada en la Biblia donde todo el pueblo de Israel participó en la adoración del becerro de oro mientras que Moisés estaba en la cima del monte Sinaí. ¿Qué pasa? En esta parte de la historia, los explico brevemente, Moisés es el que saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, milagrosamente les hace cruzar el Mar Rojo, en el mar quedan hundidos todos sus perseguidores, todo el faraón y todos sus ejércitos quedan sumergidos en el mar, ellos pasan y al cruzar al otro lado se encuentran con un ejército bravo, con gente perversa que son los amalecitas, ¿no? Amalek viene de la parte de los descendientes de su hermano Esaú, que para ese tiempo ya eran todo un pueblo y comienzan a hacerle la guerra. Pero ese no es el tema de esta noche. Pero saliendo del Mar Rojo ya encuentran los que le querían matar. Bueno, ese es otro tema que lo veremos más adelante. Pero entonces llegan a Sinaí, al monte Sinaí. Ahí es donde el Señor le llama a Moisés, le dice que suba al monte, arriba a la cima del monte Sinaí. El monte Sinaí es un cerro muy alto y tal. Entonces, y todo el pueblo se queda abajo. Aarón, que es el segundo en el mando, se queda controlando a todos los israelitas, todos los judíos, abajo. En tanto que Moisés está arriba, ¿qué sucede? Que pasan 40 días al viejito, ya se petateó, le agarró la pecueca arriba, algo pasó, se murió el viejo ya, se murió Moisés, entonces, y le dicen a Aarón, mira Aarón, queremos que nos hagas un ídolo, queremos que nos hagas un ídolo, nosotros creemos en los ídolos, queremos que nos hagas un ídolo, y sacaron sus oros, todo lo que les habían regalado a las egipcias cuando ellos salían, y dice que construyeron de fundición, con todo el oro que recolectaron, un becerro de oro y comenzaron a adorar ese becerro porque es lo que hacían en Egipto. Esta es, digamos, la primera historia registrada en la Biblia donde todo el pueblo de Israel participó en la adoración del becerro de oro mientras que Moisés estaba en la cima del monte Sinaí. ¿Saben qué? Recibiendo de parte de Dios las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y fíjense, quiero retroceder un poco a Éxodo 20,
Y Éxodo 20 está escrito en la Biblia de todos, de los católicos, de los mormones, de los testigos, de todos, porque es la Biblia, es la única Biblia. Y este Éxodo 20 existe en todas esas Biblias. Acá lo vamos a leer. Fíjense lo que dice. Vamos ahí, la palabra de Dios dice así. Éxodo 20, desde el verso 1 hasta el 4 vamos a leer ahora. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. En el verso 3 dice, ojito, ojito con el pescadito, por favor. Verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No vamos a leer los 10 mandamientos que están aquí, pero acá lo que nos interesa por un tema puntual del tema que estamos tratando ahora es esto. Creo que es muy sencillo, todos podemos entender esto, no necesitamos mayor explicación, no entramos en detalle, en explicaciones profundas, ¿no? No, es claro, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de las cosas que estén arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Punto. Con eso comienzan los 10 mandamientos. Es muy puntual, es preciso, es específico. ¿Verdad? Entonces, cuando Moisés baja del monte Sinaí, los encuentra adorando al becerro. Mira, todo una fiesta, un desenfreno ahí, una pachanga, bueno. Entonces, ahí comienza, digamos, parte de la historia bíblica del pueblo cristiano, en este caso, o del pueblo judío, ¿no? Cuando salen de la esclavitud de Egipto, yo soy el Dios Jehová que te sacó de Egipto de tierra de servidumbre. Okay. Avanzamos aquí ahora, durante la época de los jueces, porque hubo un tiempo en el que el pueblo de Dios estaba gobernado por jueces. No habían presidentes, no habían reyes, habían jueces los que de alguna manera infringían la justicia y daban los parámetros para que la gente, digamos, que podía vivir en armonía. El tiempo de los jueces. Ahora, en ese tiempo no hay dichos de que había idolatría. En los tiempos de Saúl, porque, ¿qué pasa? El pueblo comenzó a ver en los pueblos vecinos que tenían reyes. Entonces ellos también le dicen, queremos rey, hicieron su berrinche, su fiesta depresiva, dicen, queremos rey. Entonces, papá Dios dice, ¿quieren rey? Ok, les voy a dar un rey. Y Saúl es levantado como rey, el rey Saúl. Ustedes ya conocen también parte de la historia. Y después de Saúl ya saben que es David. En los últimos años, no hay evidencia de que ellos hayan caído en idolatría. Salvo que Saúl por ahí consultó a una bruja, no haciendo algunas consultas, pero por lo demás no. Sin embargo, después de David, reina su hijo, Salomón, ¿correcto? Ahora, aquí, en el caso del rey Salomón, sí se practicó la abominable idolatría en Israel, y de una manera terrible. Acá les doy el mensaje. Salomón no solo construyó el templo de Jerusalén, ustedes saben que se construyeron 2 templos. El templo que construyó el rey Salomón, el templo en Jerusalén, ¿no? ¿Qué pasa? Que todos los materiales ya David la había ido recolectando, el oro, la plata, el bronce, para la construcción del gran templo. Pero David no pudo construirlo. Dios no le permitió a David construir el templo. Sin embargo, le permitió a Salomón, su hijo, que para entonces ya era el rey de Israel, ¿no? Construir el templo. Ese templo ya saben que fue destruido por Babilonia, ¿no? Cuando ingresó el rey Nabucodonosor con sus tropas, destruyó el templo. Después se construyó otro templo en Jerusalén, ¿no? Que lo construyó el rey Herodes. Y ese templo también fue destruido el año 70 después de Cristo por el hijo de Vespasiano, Tito, que entró, destruyó la ciudad y quemó el templo
y destruyó todo lo que había, solamente quedó lo que hasta ahora, hasta el día de hoy existe, el muro de los lamentos, un muro del templo de Jerusalén solamente quedó en pie, y ese es hoy por hoy el muro de los lamentos. Ok, y estamos en un dato histórico por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Salomón no solo construye el templo de Jerusalén, sino que edificó altares a dioses de sus mujeres. ¿Qué pasa aquí? Vamos a leer, por favor, en Primera de Reyes 11, del 1 al 13. Acá hay un dato importante que no quiero dejar pasar por alto. Más bien quiero leerlo literal, lo que dice la palabra del Señor. Estamos en Primera de Reyes 11, versos del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Por favor, tome atención. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. O sea, este compadre barría con todos, no tenía prejuicio, no se complicaba la vida este tipo, ¿no? Dice el verso 2, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con mucho amor. Interesante, ¿verdad? Acá el verso 3 dice, y tuvo 700 mujeres reinas, 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y estas mujeres desviaron su corazón. Imagínate, 700 mujeres reinas, o sea, mujeres de él. Aparte tenía 300 concubinas, por si acaso. Entonces, en el verso 4 dice, y cuando Salomón ya era viejo, porque todos envejecemos, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. El Señor ya le había dicho, no se junten con mujeres paganas, no tengan relaciones con mujeres que no son hebreas, con mujeres que no son judías. No se junte con ellas porque ellas los van a jalar a sus dioses. Y sucedió tal cual, ¿no? Y el verso 4 dice, cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Interesante. El verso 5 dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces, el verso 7 dice, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. El verso 8, así hizo para todas sus mujeres extranjeras. Imagínense, si tenía 700 mujeres extranjeras, más 300 concubinas, entonces ese monte estaba lleno de altares que este compadre construyó, ¿no? Para, de alguna manera, tranquilizar a sus mujeres, a sus esposas, ¿no? Entonces, el verso 8 dice, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. El verso 9, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Es decir, Dios se le aparece 2 veces a Salomón. En la primera, en una de ellas, Salomón se encuentra con Dios y le dice, ¿qué quieres que te dé? Le dice Dios. Entonces Salomón en ese momento le dice, Señor, quiero que me des sabiduría para poder gobernar a tu pueblo. Y Dios le dio sabiduría de tal manera que Salomón hasta el día de hoy es uno de los hombres más sabios que ha existido en la tierra. Fue uno de los más sabios, pero no fue perfecto. ¿Correcto? Su problema fueron mujeres. Bueno, seguimos para adelante. El verso 10 dice, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. El verso 11,
Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, dice el verso 12, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé en la mano de tu hijo. Es decir, cuando tu hijo sea rey, ahí voy a romper, ¿no? El verso 3 dice, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Aleluya. Qué tremendo es Dios. Qué maravilloso es Dios. Que por amor a su siervo David le perdona de alguna manera el haberlo destruido a Salomón en el instante. ¿No? Y por amor también dice a Jerusalén, la cual yo he elegido. Jerusalén es un pueblo elegido por Dios. Y aun cuando hoy esté en guerra, sé también que Dios cuidará de Jerusalén. Y no es el tiempo de que Jerusalén sea destruida, ¿no? Entonces, seguimos orando por la paz de Jerusalén. Ahora, mis hermanos, ya vemos que Salomón no solo construyó el templo de Jerusalén, ¿no? Sino que edificó altares a dioses que ya nosotros lo leímos ahí. Edificó una gran estatua de bronce al dios Moloch, divinidad fenicia, dios del fuego, ¿no? Al que sacrificaban víctimas humanas, principalmente niños o mujeres vírgenes, y esta abominación desagradó tremendamente a Dios. ¿Qué pasa? Ellos construyen una gran imagen, ¿no? Que se llamaba, ¿no? El dios Moloch, el dios fenicio. Entonces, esta imagen era de bronce, en la parte, estaba tipo sentado ahí con las piernas cruzadas y tal, y en la parte del vientre era como un horno, ¿no? Como un horno grande donde ponían leña y prendían fuego. Entonces esto se calentaba. Y él estaba más o menos en esta posición así. Como estoy poniendo mis manos hacia adelante, la imagen de bronce tenía las manos así. Entonces, ellos prendían el fuego ahí, como que él dice, en el vientre de este gran ídolo de bronce, y se prendía ese horno y todo estaba incandescente. Entonces, ahí ponían a los niños, hermanos, a los niños, a los bebés, los ponían en las manos en las manos de este ídolo de bronce. Obviamente estaba quemando y los niños, al sentir el calor, se retorcían, se movían y caían al vientre donde estaba todo el fuego de la leña que habían prendido. Y también sacrificaban ahí a mujeres vírgenes, también los sacrificaban. Entonces, llegaron a esta horrenda idolatría de tener que sacrificar niños o mujeres vírgenes para, digamos que, pedir un favor a esos ídolos. Aquí, digamos que el pueblo de ese tiempo, al igual que el pueblo de nuestro tiempo, tenían la mentalidad de que tener varios dioses era, digamos que, mejor que tener un solo Dios. Por eso que ellos tenían el dios de la fertilidad. Diana de los Efesios, la diosa de la fertilidad, ¿no? Venus, la diosa del amor y qué sé yo, ¿no? Y había también el dios de la cosecha, de la lluvia, del tiempo, para que se supone sacrificando a esos ídolos se garantizaba una cosecha abundante. Es decir, para cada cosa ellos tenían un dios. Entonces, la gente creía, y hasta ahora eso existe por si acaso, ¿no? Que sacrificando esas cosas a sus ídolos, ellos iban a recibir respuesta. Y que era mejor, en dos palabras, era mejor tener varios dioses por las dudas, por si acaso, ¿no? Que tener un solo Dios que cubra todo. Entonces, eso, digamos que practicaban en ese tiempo. Entonces, fíjese, les voy explicando. Isaías 30:33 dice, evidentemente esta es una profecía que ha de cumplirse, dice, porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado. ¿Qué quiere decir? Resulta que
en las afueras de Jerusalén, ¿no? Frente a Jerusalén, en las afueras de la ciudad, había un lugar llamado Tofet. Ahí en ese lugar alto, es donde Salomón construye las diferentes grutas, altares para las diosas de sus mujeres. Entonces, Tofet significa lugar de fuego, porque sacrificaban a fuego a los seres humanos ahí, a niños y a mujeres vírgenes. Entonces, este agravio, este nivel de idolatría, desagradó completamente a Dios, obviamente, ¿no? Que estén matando niños, ¿no? Y todo tipo de ofrendas para agradar a sus dioses, apartándose de Dios, cometiendo esa abominación. Cuando, ¿qué dice el mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen y semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Interesante, ¿verdad? Aquí, esta profecía de Isaías 30:33 dice, porque Tofet está de tiempo dispuesta y preparada para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Es decir, van a tener que pagar todas esas atrocidades que cometieron, ¿no? Lo van a tener que pagar. Aquí no es que la hice linda, la libré, todo feliz, todo, no. Esta afrenta hacia el Señor tendrá sus consecuencias. Entonces, ahora, pasamos un poco más adelante. Los israelitas estaban rodeados por naciones paganas que creían que la adoración a varios dioses era superior a la adoración a un solo Dios. En otras palabras, ¿no? Cuanto más, mejor. Israel fue influenciado por esas naciones y constantemente las imitaba en lugar de obedecer al Dios de Israel. Siempre caían en idolatría. Uno de los atractivos para los hombres israelitas era que estas religiones paganas de estas ciudades, de estas naciones vecinas, ¿no? Incluían la inmoralidad sexual con las prostitutas del templo como parte de sus ceremoniales religiosos. Sin duda alguna, esto atraía a los hombres israelitas. Esa era la tendencia hacia la inmoralidad y a otras prácticas pecaminosas toleradas y glorificadas por las religiones paganas, diabólicas, demoníacas que existían en ese tiempo. Era tremendo, era parte de unos atractivos. A causa del carácter demoníaco de los ídolos, a veces la idolatría, acá quiero que por favor tomen atención, a veces la idolatría producía resultados genuinos y demostrables en favor de los que adoraban ídolos. Interesante está esto. Los poderes demoníacos detrás de los ídolos eran capaces, aunque de manera limitada, de impartir beneficios materiales y físicos temporales. Los dioses de la fertilidad prometían el nacimiento de los hijos. Los dioses del tiempo, del sol, la luna y la lluvia prometían las condiciones apropiadas para las cosechas abundantes. Los dioses de la guerra prometían protección ante sus enemigos y la victoria de sus batallas. Todos estos beneficios prometidos eran atractivos para los israelitas y por esa razón muchos estaban dispuestos a seguir y a servir a ídolos paganos. Eso sucede en nuestra actualidad también, ¿verdad? Existe acá en nuestro país, por ejemplo, el pago a la tierra. Cuando van a hacer pagos a la tierra. Acá en Perú existe eso. No me acuerdo cuando Fujimori asumió la presidencia de Perú, él se fue a las Guaringas, son unas lagunas que existen acá en Piura, en la parte de las alturas de Piura, y hizo su pago a la tierra ahí, hizo un ceremonial, su baño, ¿cómo se llama?, de florecimiento y qué sé yo, ¿no? Su pago a la tierra. Cuando Toledo asumió la presidencia de Perú, se fue al Cusco. Por ahí hay unos lugares también donde hacen su ceremonia y hacen su pago a la tierra. O sea, reverenciando a la Pachamama, a la tierra como que es su Dios. Parte de una idolatría pagana. Desafortunadamente, estos dos que hicieron eso están presos en Barbadillo, ¿no? Hasta ahora. Están ahí. Aparte de su idolatría, porque evidentemente hicieron cosas malas y por eso están siendo juzgados. Ahora, Lima
la capital de Perú, ¿no? Es un lugar donde los meses de octubre, como ahora, se llama el mes morado. ¿Qué sucede? Hay una imagen que se llama, o que lo llaman el Señor de los Milagros, o el Cristo morado, o el Cristo de Pachacamilla. Miles de fieles vestidos de morado, tienen sus hábitos morados, acompañan la procesión de este ídolo del pueblo peruano, particularmente en Lima, todos los meses de octubre, que lo han denominado el mes morado. Estamos exactamente ahí y desvían el tráfico y nos generan una serie de cosas. Es todo un ritual de fe, de esperanza y de tradición acá en Perú. Y bueno, quiero decirles también que no solamente en Perú, su origen viene en el siglo XVII, cuando un fuerte terremoto sacudió la ciudad de Lima y la imagen del Cristo crucificado pintada en una pared quedó milagrosamente intacta. Resulta que en el siglo XVII hubo una migración de esclavos africanos. Dentro de ellos vino un esclavo de Angola que llegó a Perú y pintó en un templo improvisado del barrio de Pachacamilla, a donde acudían a orar los esclavos, pintó ahí una imagen de Jesucristo crucificado, sin saber que años después esa imagen iba a provocar entre la población limeña tanta creencia, tanta fe. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué le llaman el mes morado? ¿Por qué ese atuendo morado? Una monja, Antonieta Lucía del Espíritu Santo, así se llama, Antonieta Lucía del Espíritu Santo, era una monja ecuatoriana, ¿no? Que fundó el Beatorio de las Nazarenas en el puerto del Callao, cuyo hábito era morado, ¿no? Era una túnica de Jesús Nazareno o algo así, en honor a Jesús Nazareno. Entonces, de allí parte eso de los hábitos que se ponen las damas, especialmente, que han rendido, digamos, no sé cómo se llama eso, una promesa a este ídolo de vestirse todo el mes de octubre con ese hábito morado, ¿no? En virtud de la gratitud por haber recibido un milagro, que esas personas, ¿no?, que se comprometen a usar ese hábito. También lo usan como símbolo de penitencia y distintivo entre los fieles. El Cristo Moreno, ¿por qué se llama Cristo Moreno? Este nombre se debió a que entre los fieles la mayoría era gente de piel morena. Muchas personas le han atribuido milagros como curaciones, sanidades, ¿no?, de algunas enfermedades de algunos seres queridos. Lo atribuyen a ellos y ellos son testigos. Dice, yo le pedí a ¿cómo se llama? Al Señor de los Milagros, le pedí para que se sane mi mamá o para que me sane, qué sé yo, y me sanó. Yo por eso, yo me comprometí a llevar el hábito todos los meses de marzo, ¿no? Entonces, la procesión del Señor de los Milagros, que dicho sea de paso, el día de hoy estuvieron también y estaban cerca de la casa de Juanito, por ahí creo que se quedó esta noche, ¿no? Porque no puede ir más allá, porque no puede caminar solo, tienen que cargarlo, ¿no? Entonces, la procesión es considerada como una de las manifestaciones religiosas más numerosas del mundo, por si acaso. La procesión del Señor de los Milagros en Lima es considerada como una de las procesiones, ¿no?, o manifestaciones religiosas más numerosas del mundo. En octubre de 2005, esto es un dato histórico por si acaso, en octubre de 2005 el Vaticano y el Arzobispado de Lima designaron como patrón de los peruanos residentes e inmigrantes. Debido a ello, le rinden culto en diversas partes del mundo. O sea, no solamente acá en Perú, en Estados Unidos también hay cuadrillas de cargadores que van cargando esa imagen por algunos lugares de Estados Unidos también, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo en nuestro medio y esto viene del siglo XVII. Yo me acuerdo cuando yo llego a Lima, allá por el 80 termino mi colegio allá en mi pueblo natal y vengo a Lima y estuve el 81, 82, el 83 comienzo a estudiar enfermería y ahí conozco a una bella dama que estudiaba conmigo, estudiaba psicología en la universidad y también estudiaba enfermería y la conocí, ¿no? Entonces nos enamoramos, estábamos por ahí como por septiembre, ¿correcto? Entonces, estoy hablando del año 83, ese tiempo yo tenía 21 años. Ahora tengo 22, ya pasó el tiempo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, Javier, así, tenemos que reírnos de algo.
¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estábamos enamorados con esta linda chica, ¿no? Nos vamos a Juan Paní, nos conocemos, yo con la guitarra, cantando unas guarachas y tal. Y bueno, se acabó septiembre y nosotros nos veíamos en clase porque llevábamos clases, trabajábamos de día y en la noche estudiábamos, ¿no? Entonces ella también llega a clase y yo también. Y el 1 de octubre, y qué sé yo, y la veo con su hábito así, morado, ¿no? Entonces me quedo mirando y dije, María Santísima, dije, se me apareció la Virgencita, ¿no? Porque era linda la chica, ¿no? Entonces, y yo voy a saludarla, a abrazarla, y me dijo, un momentito, un momentito, un momentito. Me dijo, no me puedes abrazar, no me puedes besar. Y dije, ¿por qué o qué? Y me dijo, ¿no ves que estoy con hábito? ¿Y eso qué? Digo, yo no sabía. Yo estaba más perdido que cuy de tómbola, no sabía de qué se trataba, ¿no? Entonces, ¿por qué? Me dijo, es que estoy con hábito. Ya ahí, ¿qué pasa con eso? ¿Que él ya muerto? Le dije yo, ¿no? Entonces yo siempre he sido así un poco sarcástico. ¿Quién se murió, Leo? ¿Por qué? Y me dijo, lo que pasa es que mi mamá recibió un milagro del Señor de los Milagros y en gratitud a eso, bueno, a mi hermana y a mí, ella dijo que nosotros todos los meses de octubre nos vamos a poner hábitos. Bueno, entonces explícame eso, no entiendo, Leo. Es que no me puedes abrazar, no me puedes besar, no, pues, nada, pues. Ok, está bien, entonces en octubre tendré otra chica, pues no hay problema que no tenga hábito, ¿no? Y bueno, eso pasó ese tiempo, ¿verdad? Entonces, para que vean ustedes que tan arraigado está en la conciencia de la gente, de las personas que se someten a ese tipo de exigencias, a ese tipo de promesas, ¿no? Simplemente por idolatría. Lo bueno que nosotros creemos en un Dios todopoderoso, un Dios que tiene una relación contigo, que no es una religión. La religión tiene un montón de preceptos, de conceptos, de normas, de leyes, ¿no? Pero nuestro Dios es una relación viva, ¿correcto? Nuestro Señor no es una organización, no es una doctrina, no es un dogma. Nuestro Señor no es una organización, es un organismo vivo. Por eso vivimos, para servirle a Él, para adorarle a Él. Amén. Eso es como anécdota de lo que me pasó. A veces uno se equivoca, pues no. Somos seres humanos, somos perfectos. Imaginan el rey Salomón, el hombre más sabio de la tierra, cayó, ¿no? Después Sansoncito también, cómo cayó con las filisteas, ¿verdad? Las mujeres casi siempre nos han traído algún tipo de problemas, ¿no? Pero fiel es Dios que nos ayudará en cada parte del camino. Mañana nosotros estaremos avanzando con este tema. Evidentemente hay mucha información que nos interesa saberlo. Ya no contaré de las chicas de morado, porque por ahí los hermanos católicos me van a tener bronca y no hay derecho, ¿no? El Señor los ama a ellos también, así como ama al pueblo de Israel, ama también a los palestinos. El problema es que ellos se apartaron de él, que ellos se apartan, que no lo quieren a él. Ese es el problema. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El problema no es cuán malo yo soy, mira qué malo que soy. No, el problema es que Dios es infinitamente bueno y Él tiene su mano extendida para ti. Él no es un ídolo de piedra, no es un ídolo tallado, pintado en una pared. No, Él es un Dios vivo, vivimos por Él y para Él. Y es nuestro deber renovar cada día nuestro compromiso de seguirle y de servirle todos los días de nuestra vida hasta que el Señor nos recoja o hasta que el Señor venga a arrebatar a su pueblo. Amados hermanos, como siempre es un honor, una tremenda bendición compartir con ustedes. Espero que hayan aprendido algo en esta noche. Que Dios los bendiga rica y abundantemente, que tengan una noche preciosa, una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Mañana nos estamos copiando con un poco más de esto de idolatría. Bendiciones, familia. Aleluya.